Bien, empecemos con este video. ¿Cómo están ustedes? Yo, como saben, cada día mejor. Me levanto todos los días mejor que el día anterior. Así me miro al espejo y digo: bien, Joaquín, te has superado a ti mismo por el solo hecho de existir. Bien, como ven aquí está el Instagram del canal. ¿Y por qué lo pongo? Bueno, porque hace una semana puse una encuesta si querían que hablara del Imperio Azteca o el Imperio Inca. Y bueno, ustedes pusieron ahí ¡pum!, el Imperio Inca. Así que bueno, vamos a hablar de, valga la redundancia, el Imperio Inca. Bueno, este imperio fue el mayor imperio de la América precolombina, si hablamos de extensión, y se considera que Manco Cápac fue el fundador del imperio, es decir, el primer emperador, es decir, el primer inca, porque así se le conoce en la cultura inca, se le dice inca al emperador. Bien, ¿y por qué fue el imperio más extenso de la América precolombina? Bueno, porque llegó a tener en su periodo de máximo esplendor alrededor de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Una cosa gigante. De hecho, ahí, como pudieron ver en el mapita, ahí en el mapita que se mostró al principio, salía toda la extensión. Y bueno, fue hasta que llegó el noveno inca, Pachacútec, como lo vieron recién ahí. Bueno, Pachacútec llegó en el año 1438 y reinó hasta el año 1471. Y bueno, aquí fue donde empezó la gran expansión del imperio. Y bueno, también dividió el imperio en las 4 regiones o 4 suyus. Conquistó a los huancas, a los taramas, a los cajamarcas, cañaris, collas y lupacas. Y organizó a los chasquis, que eran estos mensajeros que llevaban, obviamente, mensajes a lo largo y ancho de todo el imperio. Y también unió a unas 500 tribus en un solo estado. O sea, el estado de Imperio Inca, obviamente. Entonces hay que pensar de que antes de Pachacútec los incas eran un simple reino, quizás un poco más poderoso que los de al lado, pero era uno de los tantos que habían en esa región. Fue después de Pachacútec que empezó el periodo de gran expansión, y después de él llegó Tupac Yupanqui en el año 1471, y bueno, después su reinado terminó en el año 1493. Y bueno, este inca se expandió hacia el sur hasta llegar a la zona del río Maule. ¿Y por qué llegó hasta ahí nomás? Porque resulta que se encontró con la cultura mapuche. Y estos guerreros no lo dejaron pasar y se enfrentaron supuestamente en una batalla en la que no hubo un claro ganador, pero en realidad no hubo un claro ganador porque simplemente los incas no se fueron de ahí, siguieron ahí. O sea, claro, fue como una victoria a medias de los mapuches, porque bueno, los incas tampoco es que estaban tan machucados, pero que quedaron ahí, no siguieron avanzando. Se cumplió el objetivo de la cultura mapuche, que era detener a los incas. Y bueno, después de Tupac Yupanqui llega Huayna Cápac, y este emperador ascendió al trono en el año 1493 y terminó su reinado en el año 1525. Y bueno, si bien Tupac Yupanqui se extendió hacia el sur, Huayna Cápac se extendió hacia el norte, derrotando a los chachapoyas y también anexionando la región del Golfo de Guayaquil. Y algunos historiadores dicen de que quizás se adentró un poco más en el sur, pero yo dudo bastante de que la cultura mapuche lo haya dejado entrar un poco en sus tierras. Pero que hay que tomar en cuenta que resistieron 300 años a los españoles con caballos, con armas de fuego, y no iban a poder resistir a los incas. Bien, la cosa es de que Huayna Cápac muere y deja a sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, y ahí ya se sabe lo que pasa. Guerra civil, la guerra civil incaica. Era un poco de esperarse en todo caso. La cosa es que estalla la guerra, hay batallas, como en toda guerra, obviamente. Atahualpa gana. Así como bien resumiendo bien la guerra, porque esto igual lo puedo dejar para otro video. Gana Atahualpa y Huáscar es capturado y posteriormente ejecutado. Pero la gloria no le dura mucho al pobrecito de Atahualpa, porque justo en ese momento llega Francisco Pizarro. Todo coincide aquí, o sea, Atahualpa gana y casi al tiro llega Francisco Pizarro. Y Atahualpa y Pizarro se reúnen. Y en el momento de la reunión, Atahualpa, ¿cómo es que se dice? A ver, es que estoy tratando como de explicarlo. Le dan un breviario. Es como una abreviación de las obligaciones religiosas de los católicos. No es como una Biblia,
porque de hecho algunos decían de que era una Biblia, pero no es una Biblia, es un breviario. Y Atahualpa lo toma y lo tira, despreciando ellos lo toman como un desprecio al Señor y todas esas cosas, ya, y entonces eso lo ocupan los españoles como excusa, y ahí se forma la grande, masacran a los incas, Atahualpa es capturado. Entonces cuando lo capturan, Atahualpa dice de que les va a dar oro y plata a los españoles si es que lo liberan. Atahualpa cumple y después Pizarro ejecuta a Atahualpa, lo traiciona. Y con esto se da fin al imperio inca, al poderosísimo imperio inca. Lo más probable es que fue el imperio más poderoso que alguna vez hayan visto tierras precolombinas. Más que el azteca, más que el maya, más que cualquier otra civilización, fueron los incas los más poderosos, los más grandes. Y después vamos a ir viendo por qué, porque todavía nos falta. Porque aquí termina la historia, quizás en otro video también tome el tema del remanente imperial que quedó con Rumiñahui, etcétera, etcétera. De hecho, si quieren saber de Rumiñahui, tengo un video hablando de guerreros indígenas que lucharon contra los españoles, donde ahí sale por algunos breves minutos. Así que, bueno, con esto podemos dar por terminada la historia del Imperio Inca, pero ahora vamos a ver cosas como la organización política, el ejército y la economía. Para que, bueno, estén ahí atentos si esto lo están viendo para el colegio, para que vayan a buscar un papelito y lo vayan anotando. Bueno, en realidad ya deberían haberlo buscado. Pero, bueno, la organización de los incas, como pueden ver aquí en el dibujito, en la fotito. Arriba está el inca, que se consideraba como el hijo del sol, el hijo de los dioses. Esto igual se ve en otras culturas, de que el líder es como el ser más divino del multiverso. Y bueno, más abajito, o sea, claro, arriba estaba el inca, la esposa del inca, el hijo del inca. Y más abajo estaba la nobleza de privilegio, que eran algunos familiares del inca. Bueno, y no hay mucho más que profundizar porque creo que se entiende. Pero un poquito más abajo estaba la nobleza de privilegios, y aquí sí hay un poco más que profundizar. Bueno, en la nobleza de privilegios habían dos, estaban los curacas y los guerreros. Los curacas eran jefes políticos administrativos del Ayllu, recuerden eso, y se encargaban de proteger y repartir tierras a la gente. Bueno, los Ayllus, así como para explicarlo bien resumido, eran un grupo de familias, varias familias que se unían, y bueno, ese grupo de gente que se formaba era un Ayllu, y a eso le daban un curaca para que los dirigiera. Era una especie como de alcalde, podría ser, pero no específicamente, pero ahí más o menos para que se vayan haciendo una idea de qué eran los curacas. Y por el otro lado estaban los guerreros, pero tampoco quiero profundizar mucho en eso porque ya después lo vamos a retomar en el tema del ejército. Y más abajo todavía estaban los Atunrumas, que eran ciudadanos comunes, los Mitimaes, que eran colonizadores de las tierras conquistadas, los Yanaconas, que estaban en servicio perpetuo al imperio, y los Pincunas, que eran prisioneros de guerra peligrosos. Mayormente eran rebeldes que se habían rebelado contra el imperio. Pero bueno, pasemos ahora a la parte de economía. Bien, la economía del imperio se basaba en el desarrollo de la agricultura mayormente. O sea, igual, claro, criaban sus llamitas, sus vicuñas, pero tampoco era la gran cosa. Y bueno, ellos de hecho fueron los que inventaron la técnica de terrazas de cultivo. Y bueno, esto les servía para justamente para cultivar, como obvio. Y bueno, pero ¿qué cultivaban? Cultivaban papas y maíz, que era ¿cómo se podría decir? Lo mayoritario. Pero también cultivaban porotos, zapallos, calabazas, quinoa, maní y guayaba. Y bueno, como fertilizante tenían popó de animales, caquita, cacuca. Ahí creo que se entiende después de todas esas definiciones lo que le echaban a las plantas para que crecieran. De hecho, hasta el día de hoy se le echa cacuca de... Uy, espero que YouTube no me ponga restricción de edad por decir cacuca. Que a veces YouTube es tan quisquilloso con eso. Pero bueno, pasemos ahora a la sección del ejército, el ejército inca. Bueno, en la época de Huayna Cápac, es obvio que ya se deben de acordar, en total el video no dura tanto, hace poquito hablamos de él. Bueno, pero en la época de este inca, un solo ejército, escuchen esto, un solo ejército del imperio inca tenía alrededor de 200.000 soldados. Un solo ejército. Y el imperio inca tenía varios ejércitos, o sea que tenían infinidad de soldados. De hecho, en la mayoría de las batallas que ellos tenían,
de hecho por esto también fue que se expandieron tan rápido, era que tenían la superioridad numérica. Y bueno, tampoco me quiero explayar mucho en esto porque quiero darle a cada civilización su propio video sobre el ejército. Y bueno, ser guerrero era muy bueno, de hecho tenías tu propio puesto en la pirámide social, como veíamos delante. Y como dije, tenía un ejército enorme el Imperio Inca, gigantesco, ridículamente gigante. Así que, y más allá de eso, como dije, no me quiero explayar mucho. Pero bueno, esto sería todo lo que tendría que decir sobre el Imperio Inca. Le quiero dedicar un video de estos parecido a todas las civilizaciones, al Imperio Romano, a los egipcios, a los aztecas, a los mayas. Y bueno, básicamente es esto, revisamos la historia de principio a fin y después revisamos la economía, el ejército y la organización social o la organización política de cada civilización. Así que gracias por ver el video, denle like, suscríbanse al canal, aquí siempre vamos a estar hablando temas de historia. Sigan también el Instagram del canal porque voy a ir subiendo bastantes encuestas sobre temas de próximos videos, para que yo los vaya aquí anotando en mi cuadernito que tengo, donde tengo la lista de todas las sugerencias que me hacen en comentarios. Siempre tengo presente las sugerencias. Así que bueno, eso sería todo. Que les vaya bonito. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.